Marco Antonio Saldívar era un policía de investigación muy eficiente. Siempre terminaba resolviendo los casos más difíciles y carentes de pistas. Tenía un olfato natural para saber dónde buscar y dónde mirar para encontrar algo que le ayudara a saber la verdad. Fue así que tuvieron que asignarlo a un extraño caso muy alarmante, que llevaba varios meses aterrando al vecino poblado de San Antonio de Coatlán. En esa comunidad, que no era pequeña, había comenzado a levantar las alarmas de todo el país. Por más esfuerzos que su alcalde y el gobernador del estado hacían por ocultar la verdad, o de dar reportes disfrazados, poco a poco comenzaba a saberse que ahí, en esa población, habían desaparecido ya 22 bebés recién nacidos. Se trataba del mayor caso de robo de criaturas que se tuviera registrado en la historia no solo del pueblo, sino del país y seguramente del mundo entero. El número de criaturas desaparecidas era enorme y el tiempo en que éstas habían sido extraídas era muy corto, de apenas 2 meses, lo cual no solo tenía a las autoridades locales desesperadas por resolver aquel misterio, sino a la población entera invadida por el miedo. Fue así que pronto Saldívar llegó sin titubear al pueblo. Sabía que debía resolver aquel misterio, pero de igual forma, necesitaba pasar desapercibido, con la intención de no generar más desconfianza ni pánico entre la gente del pueblo. Ya era un hombre de edad, y fue así que se decidió a llegar con la falsa imagen de un hombre que se aparecía para reclamar unas tierras en las orillas del lugar. Sus primeras indagaciones fueron con las autoridades, quienes sabían de su presencia y quienes le dieron toda la información que se sabía de las desapariciones. De acuerdo a lo dicho, los bebés siempre desaparecían a tan solo unos días de nacidos en el Hospital de Maternidad de Cristo, un pequeño sanatorio de monjas, donde no duraban más de 3 días con sus madres, por lo cual había pobladores que de plano se habían ido a otros lugares a dar a luz, o simplemente llamaban a una partera particular a sus casas. Sin embargo, para la gente humilde, aquello era un riesgo enorme, ya que de cada 10 partos, 6 siempre terminaban con complicaciones. Fue así que Saldívar acudió al sanatorio de monjas. Se presentaba con la excusa de sentirse enfermo y haber confundido aquel lugar con una clínica privada. Ahí el investigador pudo ver que solo había mujeres religiosas encargadas de los partos, donde la gran mayoría eran mujeres de edad avanzada, algunas de carácter huraño y otras de una extrema amabilidad, situación que lo hacían pensar que solo eran mujeres viejas, con algún tipo de mentalidad añeja, las cuales, al menos a primera vista, no presentaban ni un solo peligro ni sospecha. Saldívar siguió investigando, preguntó en algunas zonas aledañas, indagó sobre los vagabundos del pueblo, pero nunca pudo encontrar nada. Ahí prácticamente toda la gente se conocía entre sí, y aunque hubiera pobladores con rencillas o que no se llevaran bien, rápidamente se darían cuenta de la presencia de algún extraño que apareciera por aquellos alrededores. Fue así que después de 3 días, un nuevo parto se habría dado en aquel sanatorio de monjas. El lugar estaba perfectamente bien custodiado, y si alguien ajeno entraba, seguro sería identificado por las autoridades o por las monjas del lugar. Sin embargo, al llegar la noche, lo impensable volvería a ocurrir. Aquel bebé recién nacido por la tarde, esa noche ya había sido raptado. Las campanas de la iglesia sonaron alertando a los pobladores, y con esto Saldívar de inmediato llegó a aquel sanatorio. Indagó por todo el lugar, y dada su desesperación por encontrar la verdad, fue entonces que tuvo que revelar su verdadera identidad a las religiosas del lugar. Ahí muchas mujeres fueron interrogadas,
cuestionadas sobre cómo era posible que nadie oyera el llanto de una criatura que era sustraída del sanatorio. Pero así era, de acuerdo a todas las mujeres de Dios que atendían aquel sanatorio. Nunca se oyó algún ruido extraño, algún quejido de recién nacido, o un solo sonido ajeno al propio recinto, el cual, cabe decir, era muy silencioso y bastante característico. Ahí un hombre ajeno de inmediato sería identificado, por lo cual rápidamente Saldívar tuvo la claridad de que aquella persona que raptaba a las criaturas debía ser, si no una mujer, sí alguien de físico delgado y con características femeninas. La investigación esa noche duró muchas horas, lo que hizo que la revisión del lugar y los interrogatorios se alargaran hasta pasadas las 6 de la tarde del día siguiente. Al salir, Saldívar estaba muy cansado. Sin embargo, su frustración era aún más grande, por haberse topado con pared y por no encontrar un móvil, una pista o un descuido de aquel o aquella que fuera quien llevaba meses robándose a los bebés. Fue así que, molesto, el investigador se encerró en una de las habitaciones para tratar de descansar sin abandonar el lugar. Habría intentado dormir, cerrar los ojos, pero su duda era mayor. Las preguntas en su cabeza no lo dejaban dormir. Cuando de pronto se dio cuenta que afuera de su habitación alguien se había parado detrás de la puerta. Intentaba no hacer ruido, pero la experiencia de Saldívar era enorme. Su instinto y oído aún no habían disminuido, por lo que rápidamente se acercó en silencio a la entrada y, sin darle tiempo a quien se encontraba fuera de hacer nada, abrió la puerta con su pistola en mano para encararla. Sin embargo, no se trataba de nadie amenazante. No era nadie que suponiera algún peligro o vínculo con el supuesto secuestrador de infantes. Por el contrario, se trataba de una monja, una muy joven, la cual, al ser sorprendida, casi se orinaba del miedo al ver a Saldívar apuntándole a la cara. El cansado hombre, al darse cuenta que se trataba de una joven mujer, rápidamente cambió de actitud. Y fue entonces que, en tono de regaño, preguntó qué intentaba aquella joven afuera de su cuarto. A lo que aquella joven, completamente llena de miedo, empujó al detective al interior de la habitación. Y ahí, después de muchas disculpas, le dijo que aquel a quien estaba buscando no era un hombre, y posiblemente ni siquiera un ser vivo o humano, sino que aquello a lo que toda la gente del pueblo temía en secreto era una mujer que vivía a las afueras de la región. De acuerdo con la monja, a aquella que buscaba le decían la bruja del bosque, y aunque nunca había bajado al pueblo, la gente del lugar aseguraba que ella era la culpable, que volaba por las noches y entraba al sanatorio en los días en que había algún recién nacido, que los adormecía y que los raptaba en silencio en medio de las penumbras, para después llevárselos al monte y ahí chuparles la sangre, para al final deshacerse de sus cuerpos, tirándolos ya sin vida en el río. Saldívar escuchó atento, pero por ninguna razón le creyó aquellas palabras a la horrorizada monja. La pobre decía todo con desesperación y verdad, pero aquel relato para nada era lógico, para nada sonaba real. Sin embargo, el hombre no dijo nada de su propia opinión al respecto, y le recomendó a la joven que no dijera nada a nadie, nada de lo que había ido a contarle, porque ese tipo de información era mejor manejarla con mucho cuidado, ya que de otra forma podría generar un caos en el pueblo. Fue así que Saldívar siguió con sus investigaciones. Para ese mismo fin de semana estaban programados otros 2 partos, y en alguno de ellos, seguramente la persona culpable de las desapariciones volvería a intentar un nuevo secuestro. Fue así que Saldívar planeó todo,
ordenó que 5 policías vigilaran las instalaciones de aquella clínica de maternidad, y él personalmente se puso una silla en el pasillo de las habitaciones. Las 2 mujeres que habían ido a dar a luz tuvieron a sus bebés con un par de horas de diferencia, y para la madrugada, nada más ocurría en aquel lugar. Solo las monjas, que pasaban de rato en rato, llevando cobijas o biberones a las 2 habitaciones. Sin embargo, para las 4 de la mañana, un grito aterrador se escuchó en uno de los cuartos. Saldívar de inmediato corrió con la intención de atrapar infraganti al culpable de las desapariciones. Pero ¿cuál sería su sorpresa que al llegar y ver que en la incubadora lo que había ahí no era un bebé recién nacido, sino el cuerpo inerte de un infante casi en estado de putrefacción? Aquello no solo era aberrante, sino que no tenía explicación, no tenía lógica, no tenía forma de ser entendido más que como un hecho ajeno a las leyes del hombre, y por el contrario, solamente de ser explicado como algo perteneciente al mundo de la brujería y la maldición. Saldívar estaba desesperado. Se podría decir que volteó de cabeza el lugar, pero no había forma de saber cómo era posible que un cuerpo con visibles días de putrefacción apareciera ahora en la cuna de un bebé recién nacido, sin que nadie hubiera visto o escuchado nada extraño. Fue así que, cansado, desvelado y muy desequilibrado, Saldívar partió para el monte con la firme intención de descartar aquello dicho por la joven monja en su habitación. Aquel hombre estaba contrariado. Atravesó la zona boscosa atormentándose a sí mismo en su mente por su fracaso. No podía entender la realidad de lo que frente a sus propios ojos sucedía en un pueblo supuestamente normal, pero que en secreto manejaba la versión de ser amenazado por una supuesta bruja que nadie conocía ni había visto en el poblado. Saldívar avanzaba casi por instinto, sin poner atención a su entorno, cuando de pronto, llegando al arroyo, algo completamente fuera de lugar llamó su atención. Ahí, flotando en la calmada corriente del torrente, se golpeaban entre sí infinidad de pequeños bultos cubiertos por sábanas blancas, algunos completamente envueltos, y otros mostrando el horror de dejar ver pequeñas extremidades, brazos, piernas, cabezas, todos de bebés recién nacidos. Saldívar no pudo con la impresión, no solo del horror y atrocidades hechas a aquellos infantes, sino de la versión contada días antes por la monja de aquel sanatorio en el pueblo. En ese momento Saldívar sintió el verdadero terror. Sintió pánico de no saber a qué se enfrentaba, pero trató de guardar la calma. Y fue entonces que, a pesar del evidente nerviosismo y temor, pudo hacer una llamada a las autoridades del pueblo, pidiendo apoyo y dando la ubicación, pero diciendo que seguiría su camino para averiguar de dónde es que venían aquellos cuerpos. Saldívar avanzó lo más que pudo río arriba. Caminó por varios minutos, hasta que de pronto escuchó los ladridos de un perro que llamaron su atención. El detective en ese momento se desvió del río. Caminó directo hacia donde podía escuchar los ladridos del perro, y rápidamente llegó a una pequeña cabaña. Ahí en la entrada estaba amarrado el animal, y al lado de este, una mujer de aproximadamente 60 años, la cual ya esperaba la llegada de alguien, al haber sido alertada por su perro. Ahí Saldívar se acercó sin dejar de apuntar su arma, y le dijo a la mujer que no pusiera resistencia, que estaba detenida, porque era acusada de haber matado y secuestrado a más de 23 criaturas en el pueblo. Ese día las autoridades actuaron muy rápido. Llevaron a la mujer a la cárcel,
adelantándose a lo que ya de por sí era un caos en aquella región. Y no estaban equivocados, porque fue casi en cuestión de horas que la gente local se reunió a las afueras del Ministerio Público con la intención de lincharla y evitar que le otorgaran un juicio. Fue así que Saldívar rápidamente acudió al Ministerio Público para interrogarla, para saber los detalles de sus crímenes y la razón por la que había hecho tales atrocidades. Sin embargo, al estar frente a ella, solo se toparía con más dudas que respuestas. Aquella mujer afirmaba no ser la culpable, diciendo que si buscaban en verdad al responsable, era muy probable que nunca dieran con ella, porque no se trataba de alguien normal, sino de una mujer que desde hace mucho tiempo había perdido toda su humanidad. Aquello no cuadraba. La mujer, quien apenas si podía caminar, para nada parecía estar loca o demente. Por el contrario, lucía completamente resignada de que al haber sido culpada por aquel crimen, difícilmente podría mostrar su inocencia ante la gente del pueblo. Y aquello tenía mucho sentido. La gente a las afueras del Ministerio Público no dejaba de hacer ruido. Amenazaban con tomar control del lugar si no hacían que aquella mujer pagara por sus crímenes, de la misma forma en que había tratado a todos los bebés del pueblo. Saldívar no sabía cómo solucionar la situación. Llamó a la ciudad pidiendo apoyo del gobierno federal, pero esa ayuda nunca llegaría, ya que esa misma noche, la gente del pueblo enardecida prendería fuego al Ministerio Público, dándole muerte no solo a la anciana, sino a un par de policías también atrapados por el incendio. Aquello era una completa tragedia. Sin embargo, para la gente del lugar, parecía haber terminado el misterio. Para ellos, la anciana era culpable, y con su muerte, los secuestros dejarían de ocurrir en aquel lugar. Pero ese no era el caso. La gente estaba muy equivocada. La gente no tenía idea de cuál era la realidad de lo que ocurría en aquel pueblo, ya que justo 2 días después del incendio, sin que nadie lo esperara o pensara en ello, un nuevo parto tendría lugar en la clínica de maternidad. Era de noche, y Saldívar había pasado 3 días completos haciendo su reporte y cerrando el papeleo en el Ministerio Público, cuando de pronto las campanas de la iglesia volvieron a sonar. De nuevo había desaparecido un bebé del sanatorio, pero esta vez la supuesta culpable había sido no solo descubierta y enjuiciada por el pueblo, sino que 2 noches antes había sido quemada enfrente de todos. El pueblo estaba en pánico. Aseguraban que la bruja había escapado de su muerte, que el pueblo ahora sí estaba maldito y que ya nadie podría cambiar esa suerte. Sin embargo, Saldívar no creía aún en esas historias. Su instinto le decía que había algo más que debía estar debajo de todo, por lo que sin decir nada, corrió hacia las afueras del pueblo para investigar a las orillas del río. El detective sabía que si se trataba de la misma persona de los secuestros anteriores, esta aún estaría cerca, a punto de tirar un cuerpo más en la parte alta del río. Fue así que desesperado corrió por alrededor de 30 minutos. Rodeó la orilla a puro trote y llegó a uno de los puntos altos en el torrente del río. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Que al llegar a una de las lagunas formadas por el agua estancada del torrente, se toparía de frente con algo que jamás hubiera pensado era la causa de todas esas muertes. Ahí, en medio de todo, Saldívar se encontraba con una mujer vestida de monja,
sosteniendo un pequeño cuerpo de bebé completamente inerte, inmóvil, sin vida, y al cual envolvía entre sábanas para comenzar a sumergir en el agua. Aquel detective no sabía cómo actuar, cómo detener a esa mujer, la cual parecía ser real, que en principio no se veía como un fantasma o un ser del otro mundo, por lo que, apelando a su lógica, simplemente le gritó con pistola en mano que no se moviera, que no intentara escapar y que dejara de sumergir aquel bulto en el agua. Aquella mujer en ese momento volteó para todos lados, sorprendida y dudando de si era ella a quien le estaban hablando. ¿Y cuál sería su rostro de sorpresa al darse cuenta que aquel hombre la veía fijamente mientras le estaba apuntando? En ese momento Saldívar no sabía qué esperar, no sabía cómo reaccionar, por lo que simplemente fue acercándose lentamente hasta un punto en que aquella mujer, viéndolo directamente a los ojos, simplemente le preguntó: ¿me habla a mí? ¿En verdad puede verme? ¿Cómo es posible? Si nadie antes podía haber notado mi presencia. Fue entonces que Saldívar con mucho cuidado se le acercó para detenerla. Aquella mujer no era un espectro, ni mucho menos una bruja. Aquella era una simple mujer, quien no solo era la culpable, sino que tenía su propia historia de un trágico pasado que la había orillado a vengarse de la gente del pueblo. De acuerdo con las investigaciones y el diagnóstico hecho por el psicólogo del Ministerio Público, aquella mujer había sido atacada meses antes. Estaba a punto de dar a luz y se dirigía a la clínica del pueblo. Sin embargo, al haber salido de noche y de haber pasado por una de las peligrosas tabernas del pueblo, fue que lamentablemente un grupo de borrachos comenzó a agredirla, al grado de violarla y provocarle un aborto, el cual la dejaría en muy mal estado, justo a las orillas de donde terminaba el arroyo. La mujer habría quedado en un muy mal estado físico y mental, orillándola a deambular por las calles del poblado, donde al darse cuenta que nadie la miraba, que nadie volteaba a verla, pensaría en su locura que tal vez estaba muerta y que era una especie de espíritu o fantasma. Situación que pronto la llevó a visitar el sanatorio, donde se robaría uno de los hábitos y con este deambularía por los pasillos y habitaciones sin que nadie le dijera nada. Esto hasta que un día, por casualidad, error o mala fortuna, decidiría entrar en una de las habitaciones de los recién nacidos. Y ahí, al estar frente a ellos, nacería su deseo de venganza con la gente del pueblo. Primero asfixiando a los bebés dentro de sus incubadoras o cunas, para después, en completo silencio, sacar sus cuerpos envueltos en sábanas y llevarlos río arriba a ese pequeño lago, donde comenzaría a tirarlos en la corriente del río. Aquella pobre mujer estaba desquiciada. En su último secuestro llegó a intercambiar un cuerpo de un recién nacido con uno en estado de putrefacción, sin siquiera saber o tener idea de lo que estaba haciendo. Era una mujer peligrosa, pero después de todo, una simple enferma mental. Mientras que para la gente del pueblo, para ellos se venía otra situación, pues ahora cargaban con la culpa de haber linchado a una pobre anciana, condenada al infierno en un trágico incendio. Mucha gente del pueblo nunca quiso hablar del tema. Se guardó en secreto todo lo ocurrido en esa época. Y Saldívar, a pesar de haber entregado un reporte muy elaborado a las autoridades locales, prefirió omitir mucho de la tragedia ahí ocurrida. Todo quedó en detalles mínimos, donde muchas criaturas murieron y un pueblo ignorante
fue el culpable de sus propias dolencias, por no ser capaces de ver que los vivos cometen muchas más atrocidades que cualquier entidad, cualquier espíritu o incluso una supuesta bruja. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.